Los modernos estados europeos. La monarquía española. La monarquía española es una monarquía decadente. Se va iniciándose en el siglo XV con los reyes católicos y se consolida con Carlos I y Felipe II de España. Como antecedente tenemos que en el siglo VIII España fue invadida por los musulmanes hasta su expulsión en el siglo XV. Su origen se debe principalmente gracias a los reyes católicos, quienes con su matrimonio logran unificar sus reinos de Castilla y Aragón. De la misma manera, ellos unifican la religión católica a través de la expulsión de los musulmanes, así como también de los judíos. Unifican la península ibérica, uniendo los reinos de Castilla, Aragón, León, Granada y Navarra. Finalmente, apoyan a Cristóbal Colón en sus viajes de descubrimiento de América. El apogeo se produce en el siglo XVI e inicios del siglo XVII con Carlos I de España y Felipe II, quienes van a convertir a España en la primera potencia mundial. Con Carlos I de España se forma el primer imperio universal, gracias sobre todo a las conquistas de Perú y de México en América. Su hijo Felipe II continúa la labor de su padre, ampliando su territorio por el Asia y Oceanía. Aprovechan las riquezas provenientes de América. En el aspecto cultural, se produce el siglo de oro de las letras. Destacan grandes escritores del siglo de oro como Miguel de Cervantes Saavedra, Garcilaso de la Vega, Fray Luis de León, Francisco de Quevedo, Félix López de Vega, Pedro Calderón de la Barca, Tirso de Molina y Juan Ruiz de Alarcón, entre otros. La decadencia se inicia con Felipe II y sus sucesores Felipe III, Felipe IV y Carlos II, ellos pertenecientes a la dinastía de los Habsburgo. Las principales causas son la derrota de España frente a Inglaterra. Las riquezas de sus colonias no fueron bien aprovechadas. España descuidó el comercio, la industria y la navegación. La migración, las guerras, la hambruna y la disminución de la población. La monarquía francesa. Esta monarquía es una monarquía absolutista. Francia, en el siglo XV, se va consolidando como un estado moderno. En el siglo XVII lograría su apogeo gracias a los reyes Enrique IV, Luis XIII y Luis XIV. A inicios de la Edad Moderna, Francia estaba gobernada por dos dinastías, la Casa de Valois y la Casa de Borbón. Su origen se da en el siglo XV con el rey Luis XI. Él es el verdadero creador del Estado francés. En el siglo XVI destaca el rey Francisco I, que fue rival de Carlos V de España, quien ambicionó la grandeza de Francia. El apogeo se da entre los siglos XVII, que es considerado el gran siglo francés. Destacan los reyes Enrique IV. En 1598 publica el Edicto de Nantes, reconociendo la libertad religiosa, apoyó a la agricultura y la industria y tuvo una admirable política financiera en favor de la Confederación Europea. También destaca el rey Luis XIII. Luis XIII gobernó juntamente al cardenal Richelieu y entre sus principales obras podemos destacar la lucha contra el partido protestante, la humillación a la nobleza, consolida la monarquía absoluta, hizo la guerra a Alemania, apoyó a la cultura, las artes y fue forjador de la grandeza de Francia. El rey Luis XIV, considerado el Rey Sol, él gobierna juntamente al cardenal Mazarino. Se consolida la monarquía absolutista. Su frase era: "El Estado soy yo". Realizó las siguientes obras: anulación del Edicto de Nantes, la victoria en la Guerra de los 30 años, intervino en la Guerra de Sucesión Española, protegió la cultura, las artes, la industria, instaló fábricas, suprimió las aduanas, creó el poder naval, se expande por Norteamérica. En el apogeo cultural
destacan grandes escritores como Pedro Corneille, Juan Bautista Poquelin, Molière, Juan Lafontaine y Jacobo Bousset. En las ciencias tenemos a dos grandes eminencias como Blaise Pascal y Renato Descartes. En las artes tenemos al arquitecto Mansart, al escultor Pouget y a los pintores Lebrun y Poussin. La decadencia se da en el siglo XVIII gracias a los reyes Luis XV, quien realizó despilfarros en la corte de Versalles, y especialmente con Luis XVI, que logra llegar a su fin al estallar la Revolución Francesa. La monarquía prusiana, la futura Alemania. La monarquía prusiana es un estado militarista. Es uno de los acontecimientos más importantes de la Edad Moderna, que daría origen a Alemania, una de las potencias europeas. Durante la Edad Media y parte de la Edad Moderna, formaba parte del Sacro Imperio Romano Germánico y del Imperio Alemán. Origen. Prusia surge a comienzos del siglo XVIII como resultado de la fusión de los ducados de Brandenburgo y Prusia gracias a la familia Hohenzollern. Este reino daría origen a una de las naciones más poderosas de Europa, el Estado alemán. Su apogeo se va consolidando en el siglo XVIII gracias a los reyes Federico Guillermo I, el rey sargento, quien gobierna de 1713 a 1740. Unifica a los estados prusianos, fue el creador del poderío militar, se expande territorialmente, establece el servicio militar obligatorio, funda escuela de cadetes, logró formar un grupo de soldados de 90.000. Federico Guillermo II, el Grande, gobierna entre 1740 a 1786. Él consolida el poderío prusiano, se inclinó a las artes, las letras, la filosofía. Es considerado el mejor militar de Europa. Él amplió el número de soldados hasta cerca de 200.000. En la guerra contra Austria, le arrebató Silesia, interviene en el reparto de Polonia y dio facilidades a los inmigrantes extranjeros, funda escuelas, restauró las finanzas, protegió el comercio, la industria. La monarquía rusa es una monarquía también absolutista. Rusia es una monarquía absolutista. Rusia, de tener una vida casi rural, feudal, una vida primitiva en comparación al resto de Europa, poco a poco estaría consolidándose hasta convertirse en uno de los países que dominarían el mundo y Europa. Prácticamente en la Edad Media y en la Edad Moderna viven en aislamiento respecto al resto de los países europeos. El origen de Rusia se da en el siglo XVII, tardíamente. En este siglo está ocupada por tribus eslavas y finesas, subyugadas al dominio tártaro. Prácticamente vivían en atraso. A comienzos del siglo XVI surge la figura de Iván el Terrible, quien es un príncipe del Principado de Moscú, quien logra emancipar a su pueblo del yugo tártaro, surgiendo el estado de Moscovia. Asimismo se hace llamar zar, es decir, gran señor de toda Rusia. En el siglo XVII y XVIII nace y se fortifica el Estado ruso, especialmente gracias a la dinastía de los Romanov y sus principales monarcas, Pedro I y Catalina II. Es precisamente con estos que se produce el apogeo de Rusia. Este apogeo se va a darse debido a la magnífica forma de gobierno que tuvieron estos dos zares, quienes lograron formar un vasto imperio territorial en Europa y Asia. Pedro I el Grande gobierna entre los años 1689 y 1725. Él subió al trono a la edad de 17 años. Él, si pudiésemos describirlo, era un gigante de más de 2 metros de altura, de fuerza hercúlea, grosero, brutal, infatigable, activo, impaciente y amante de la cultura. Él de joven viajó a Europa, especialmente a Holanda, donde estudió y trabajó como obrero en los talleres de la marina, aprendiendo las artes y las técnicas. Introdujo la civilización europea a Rusia.
expande su territorio hacia el mar Báltico al arrebatarle territorios a Suecia y hacia el mar Negro después de vencer en una guerra a Turquía. Y por otro lado, establece un gobierno absolutista Catalina II la Grande. A ella, Rusia le debe su grandeza. Ella gobernó entre 1729 a 1796. Es una princesa alemana que, en vista de la incapacidad de su esposo, Pedro III, lo derroca a él y se hace proclamar como zarina. Entre sus obras principales, derrota a Turquía y le arrebató Crimea. Participó junto con Austria en el reparto de Polonia. Se rodea de gente culta, artistas, pintores, artesanos. Él colonizó las regiones del Volga y Ucrania en base a inmigrantes extranjeros. La monarquía inglesa. La monarquía inglesa es una monarquía parlamentaria o constitucional. Esta monarquía, en el siglo XIII, Inglaterra, limitaba el poder de sus gobernantes. Con el ascenso de los Tudor, sin embargo, se implanta el absolutismo, pero tras las revoluciones de 1648 y 1688, se establece la moderna Inglaterra. En la Edad Media, el pueblo limitaba el poder de sus gobernantes a través del Parlamento. Fracaso del absolutismo. En el siglo XV llegan al poder los Tudor, siendo unos monarcas despóticos, autoritarios, con poder ilimitado, siendo los más importantes Enrique VIII, su hija María Tudor y la reina Isabel I. El reinado de Isabel I. Ella era hija de Enrique VIII y Ana Bolena. Asciende al poder a la muerte de su hermana María Tudor. Ella era inteligente, creativa, de carácter fuerte. Gobierna entre los años 1558 a 1603 y a este periodo se le llama la era isabelina. Establece el anglicanismo como religión. Inicia la decadencia de España al derrotar a su armada invencible y fomentó la marina, la industria y la expansión colonial. Fundó en Norteamérica la colonia de Virginia. Fracaso del absolutismo y las revoluciones. A la muerte de Isabel I, asume el poder Jacobo I, hijo de María de Estuardo, quien fusionaría los reinos de Inglaterra y Escocia a través del despotismo o del absolutismo despótico. A la muerte de Jacobo I, asume el poder su hijo Carlos I. Él tenía una política similar a la de su padre, gobernando sin el parlamento, aunque aceptó la petición de derechos, pero sin embargo no respetó las libertades. Ello ocasionó la guerra del parlamento en contra de él a través de un ejército liderado por Oliverio Cromwell, quien derrota a los realistas, y Carlos I es acusado de tirano, traidor y enemigo de la libertad del pueblo. Cromwell asume un poder como dictador, abolió la monarquía, implantó la república. Y dentro de las cosas más importantes que hizo fue aprobar el Acta de Navegación. A su muerte asumió el poder su hijo, pero no pudo gobernar, y regresó la monarquía. Al regresar la monarquía, gobierna primero el rey Carlos II, que era de carácter vengativo, al igual que su padre. Se inclinó al catolicismo. Él aprobó la ley de prueba, la ley de habeas corpus, y durante su gobierno aparecen los partidos de los conservadores y los liberales. A su muerte, asume el poder su hijo Jacobo II. Es el último monarca de la dinastía de los Estuardos. Él trató de implantar el catolicismo y promulga el acta de indulgencia, dando libertad religiosa. Esta medida originó el estallido de la revolución. El parlamento llamó a Guillermo de Orange, quien con un ejército derrota a Jacobo II y asimismo es coronado como Guillermo III. Con él se instaura la monarquía constitucional con la frase "el rey reina, pero no gobierna". Nacimiento de la moderna Inglaterra. Las causas para el nacimiento de la moderna Inglaterra serían la decadencia de España y Francia, la formación de una poderosa marina, la creación de un rico imperio colonial, la industrialización del país, el vigoroso comercio